Ahora sí, parece, ¿no? Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias, Ana, por venir a estar acá con nosotros el día de hoy. Bueno, hoy tenemos a Ana Ruth Escoto Castillo, que es profesora de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y es doctora en estudios de población por el Colegio de México. Y bueno, Ana nos va a hablar sobre retos de la inserción laboral. Entonces, Buenas tardes a todos. Es muy bonito estar acá. Primero que nada, agradecer la invitación y bueno, les quería compartir un poquito de algunas preguntas más que respuestas que tengo después de estudiar la inserción laboral en México y un poquito como contarles qué se puede hacer con la ENOE, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo de México, que es una encuesta longitudinal. Entonces, bueno, algunos de los trabajos, acá también presento algunos resultados que trabajo con Clara. Entonces, hemos trabajado también desajuste educativo. Y básicamente, yo sé que no son los únicos retos, pero bueno, quería hablar de la estabilidad y del desajuste educativo. Entonces, la estabilidad la hemos estudiado muchísimo como parte de la manifestación de la precariedad, ¿no? Que es un concepto que tiene que ver con la exclusión social, con los cambios de modelos de desarrollo y básicamente, ¿no? Nos dice digamos, que tanto nos vemos y somos capaces de pensar el futuro, dado que estamos en una ocupación. El asunto es que normalmente esta dimensión la hemos estudiado de manera como institucional, ¿no? Pensando más bien si la persona firmó un contrato, qué tipo de contrato, ¿no? Pero ustedes no tienen tantos problemas, pero en México, digamos, la precariedad no podemos analizarla únicamente para el trabajo asalariado, que digamos que son los que deberían de tener un contrato, porque bueno, hay una cantidad de formas de empleo no capitalistas que están subsumidas, como el amplio sector informal, que pues no necesariamente está adscrito a esta institucionalidad. Entonces, digamos que podemos estudiar también la estabilidad, ¿no? A partir de lo que realmente sucede en la inserción, ¿no? Y esto lo podemos hacer con la encuesta, ¿no? Y entonces, digamos que esta visión, además de evaluar, digamos, el hecho de estar y no necesariamente el factor institucional, también nos permite pues analizar a todo el empleo y no necesariamente a un sector, que pues, les decía que en México es súper amplio el sector informal, ¿no? Además, bueno, esta encuesta se ha utilizado, ¿no? Y se ha visto que también hay muchos cambios y les traigo dos ejemplos de cómo podemos aprovechar esta encuesta, una para estudiar la inserción de las mujeres y otra para estudiar la inserción de los jóvenes y cómo podemos cambiar un poquito estas medidas que son de corte únicamente transversales y analizar un poquito más lo que pasa con la inserción y su estabilidad, ¿no? Entonces, básicamente, ¿no? El elemento temporal de la inserción laboral es que estamos siempre preguntando por lo que sucedió la semana pasada, pero básicamente hay grupos como las mujeres que tienen trayectorias intermitentes, ¿no? Y también no necesariamente podemos la medida de la tasa de desempleo abierta. Clara ha escrito mucho sobre cómo esto también nos permite ver algunos elementos en el mercado laboral y cómo podríamos ampliar un poco esta visión, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá, no sé si se ve bien, pero básicamente acá lo que presento es como si seguimos con las personas en 5 trimestres, y además de la ocupación, la búsqueda, la disponibilidad para trabajar y la no disponibilidad, podríamos empezar a hacer una medida de inserción laboral que da cuenta de la estabilidad en los estados, pero que también, por un lado, nos va a permitir ver qué tipo de inserción
si es una inserción estable o no, por lo menos solo en términos de ocupación, que es la que tenemos. Entonces, por ejemplo, estos son datos para el panel que empieza en el trimestre 1 del 2019, y lo que vemos es que, tenemos solo un 45% de las personas se mantienen ocupadas durante 5 trimestres. Luego tenemos una parcial, que yo le llamo parcial positiva porque tiene más estadios en la ocupación que en la desocupación. La parcial negativa, que tiene más afuera que adentro. La de no ocupación, que no tiene nada de ocupación. Y la no disponible, que digamos que son las que se mantienen a lo largo, ¿no? Entonces, digamos, si nos movemos un poquito de analizar la inserción como está ocupado en un solo momento y podemos darle este seguimiento, podemos ver cosas bastante interesantes en la distribución de estos elementos. Y lo que vemos es que estos sectores parciales, pues no son tan poquitos, ¿no? Y que además podemos ver que esto implica cambios muy diferentes entre hombres y mujeres. Acá estoy comparando, ¿no? Por ejemplo, y cómo vemos, si yo veo la tasa de participación económica transversal que se calcula normalmente en el grupo de mujeres entre 25 y 54, pensando que ya salieron de la escuela y que todavía no están en procesos de salida por el retiro. Entonces vemos que la tasa de participación económica transversal de las mujeres andaría entre el 49% al 53%. Pero, digamos, esto hace que no se vea toda la participación que ocurre a lo largo de 5 trimestres, ¿no? Entonces, lo que vemos es que el aumento de la tasa de ocupación, si asumimos que al menos tuvieron un periodo ocupado a lo largo de los 5 trimestres, lo que vemos es que pues estamos hablando ya de entre el 67 al 73% de las mujeres en este grupo de edad. Lo que entonces nos estaría diciendo que pues no estamos viendo también, al medir todas las cosas únicamente de manera transversal, no estamos viendo los aportes de las mujeres. Y si vemos, pues esto no sucede con los hombres, las dos medidas son bastante similares, ¿no? Entonces, esto es por el tipo de ocupación que pueden tener las mujeres, que tienen muchas más intermitencias. Y entonces, por un lado, ¿no? O sea, dejamos de ver la ocupación, pero también de la misma forma podemos ver, por ejemplo, si yo ya empiezo a ver, pero ¿quiénes estuvieron realmente estables de esas mujeres? De ese en lugar del 53%, las que se mantuvieron a lo largo de los 5 trimestres solo es el 31.34%, mientras que en los hombres es el 78.9%. Entonces, esto nos permite ver un poquito cómo la estabilidad está jugando un papel fuerte, y si vemos, hay una reducción en los periodos de no disponibilidad a lo largo del tiempo, y la no ocupación también disminuye y ha aumentado tanto la ocupación parcial como tanto digamos, negativa o positiva para las mujeres, ¿no? También en los hombres ha habido un ligero aumento de la ocupación parcial, pero digamos, está siendo afectada mucho más las mujeres. Y entonces esto, pues, ¿a qué nos lleva, no? No es ¿qué implica, no? Para las mujeres, si no están en ocupaciones estables, entonces no tienen fuentes de ingreso estables, todo esto se traslada a las dinámicas del hogar, y que esto puede ampliar las desigualdades en las tomas de decisiones dentro de los hogares. ¿Puedo hacer una consulta? Sí. Cuando decís ocupación estable, ¿es que se mantuvo en el mismo empleo o que se mantuvo ocupada? Se mantuvo ocupada, aunque sí hay muchísimo que se mantiene. En otro artículo sí vi, y los cambios a veces son un poco difíciles de determinar si es el mismo empleo o no, porque solo se pregunta en el trimestre 1, es en el único donde se le pregunta por cuánto tiempo lleva en el empleo, y uno puede decir, ah, bueno, es el mismo del otro trimestre. Porque incluso a veces yo quería, por ejemplo, analizar. Por ocupación, porque no, era bien puntual. Sí, no, pero es una muy buena pregunta, porque sí es una de las cosas que he querido buscar, pero que tengo el problema de que a veces, como cambia el informante del lugar, entonces me cambia, y no sé si es el mismo empleo o no, pero aparece como una ocupación muy parecida, cambia un dígito, 2 dígitos, y ¿no?
dos áreas, pero sí no cambian tanto, por lo menos los de las estables, porque en otro trabajo estuve revisando y no cambian tanto. Entonces, acá, por ejemplo, como en los casos típicos de cuando analizamos, digamos, trayectorias, estos grupos de trayectorias, lo que podemos ver acá es un ejemplo de un modelo de las probabilidades predichas, ¿no? Para qué es lo que haría que las mujeres estarían participando en estos estados. Y bueno, acá lo que tengo en la parte de abajo son las horas del trabajo no remunerado, ¿no? Y vemos obviamente que el mayor trabajo no remunerado, las probabilidades de estar en una ocupación estable, pues se van reduciendo, ¿no? Es esta de acá, tiene un elemento negativo. Y lo que son las diferentes líneas es un promedio para todas las mujeres, luego mujeres de alta escolaridad, digamos mujeres con no hijos, ¿no? Como para ver el efecto y aún a pesar de todos estos elementos, pues el trabajo sigue siendo eso, ¿no? Las ocupaciones parciales tienen, digamos, unas relaciones mucho menos claras y la no ocupación y la no disponibilidad, pues se relaciona que a mayor trabajo remunerado en el hogar, pues tenemos menos chances de eso, ¿no? Entonces, sí hay un elemento fundamental acá de cómo juega el rol de género, ¿no? Yo te puedo hacer una pregunta. Sí. ¿Es en la misma encuesta de empleo que preguntan sobre el trabajo no remunerado Sí. de horas? Sí, es una batería muy chiquita, pero una batería que Mercedes Pedrero, que es la que ha estado trabajando mucho estos temas, o sea, desde que estuvo ella en el INEGI. Trimestralmente tienen horas no remuneradas. Sí. ¿Y a qué tareas? Está separada, son 8 tareas. Por ejemplo, hacer la compra, cuidado, labores del hogar, ir a recoger a los niños, cuidar a los enfermos y a los niños. Eso sí, esta durante la pandemia nos funcionó muy mal porque el cuidado que se mide es cuidado exclusivo. Entonces, incluso aparecía más bajo porque la gente dejó de hacer cuidado exclusivo. ¿Cómo cuidado? Simultaneidad, no contempla simultaneidad de tareas. Entonces vos estás trabajando y cuidando al nene, que estabas haciendo todo y volviéndote loco, no lo registrás. Pero es una persona que trabaja y que hace trabajo no remunerado en su hogar ahora. Entonces, lo preguntan a todas las personas mayores de 12 años. Eso queda captado. Sí, eso queda captado. Sí, digamos, no es tan sustantiva como la encuesta de uso del tiempo, pero sí funciona, al menos para a mí, en términos explicativos, que casi siempre explico la inserción laboral a partir de esto, sí funciona, ¿no? Y además puedes hacer, también me ha funcionado como contribuciones que hacen las mujeres con el coach de horas de cuidado del hogar y así. Sí, eso está ahí. Bien, el otro ejemplo que les traía un poquito era como ver la estabilidad en el primer empleo, ¿no? Justamente como tenemos estos elementos longitudinales, ¿no? Podemos como identificar quienes pasan de nunca haber tenido un empleo a tener un empleo, ¿no? Porque por lo menos van buscando, ¿no? Entonces, en el caso de México, pues todos sabemos que ese primer empleo es muy importante, ¿no? Pero en México, ¿no? Muchas veces es la primera transición que se hace. Que dejar la casa antes de es el empleo, ¿no? Antes cualquier otra que dejar la escuela se ha estudiado mucho y es el empleo, ¿no? Aunque claro, eso tiene diferencias de género, etcétera, ¿no? Y además elementos de estratificación económica. Entonces, acá, por ejemplo, sí, lo que tengo es como todas las trayectorias hasta antesito de la pandemia, porque en la pandemia perdimos un trimestre, pero ya puedo agregar las demás. Ya las estoy agregando. Pero entonces, la idea es, bueno, ¿qué pasa con estas personas que nunca han tenido un trabajo? Si jugamos también con los mismos estados de disponibilidad, no disponibilidad, logran insertarse, estaban buscando, cómo van cambiando, digamos, esos 5 trimestres, esas trayectorias de corto plazo y cómo estas cambian a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, si ustedes ven, bueno, estos son los porcentajes de los que nunca han trabajado, obviamente los más jóvenes tienen más, pero todavía, ahorita trabajé de 15 a 29, jóvenes, ¿no?
si bien las mujeres también tienen una proporción un poco más amplia. Y, digamos, tengo acá estatus muy parecidos, ¿no? Acá lo que tengo es que tengo el empleo, digamos, el desempleo, pero con experiencia laboral, es decir, que ya lograron insertarse antes, que están disponibles y que tienen experiencia laboral, que no están disponibles y que no tienen experiencia, que están buscando empleo, pero que nunca se han insertado, digamos, y que están disponibles sin experiencia y no disponibles. Digamos un poquito digamos que todas las rojitas ya implica que lograron insertarse, ¿no? Y esto es un poquito cómo se van distribuyendo, ¿no? Como ven, hay todavía una muy buena parte de elementos completamente azules, justamente, y van aumentando a lo largo del tiempo, porque por el aumento en la escolaridad en México y el atraso en la salida de la escuela, ¿no? Entonces, digamos, si también, digamos, hacemos como una, perdón por el Spanish ahí, si también puedo hacer un par de grupos, ¿no? Pensando, bueno, ¿quiénes logran insertarse, ¿no? ¿Quiénes, en términos del empleo, ¿no? De éxito del empleo, y lo que ven, y que además que hayan tenido más de 2 episodios de empleo. Acá todos van a empezar, si ustedes vieron acá todos empiezan en azulito, porque en el primer trimestre que los agarro todavía no han empezado a trabajar nunca. Luego están los parciales, que también tienen 1 o menos episodios de empleo. Los invisibles, que son un grupo que me aparece de repente que no tiene ocupación, pero que de repente de un trimestre a otro me aparecen que ya estuvieron insertos, y esto probablemente como la encuesta es trimestral, a lo mejor tuvieron algún empleo muy corto que no se puede registrar. Y la no exitosa, digamos, es buscar un empleo, tuvieron episodios de búsqueda de empleo o de disponibilidad, pero no lograron insertarse, digamos, y los no disponibles, ¿no? Que estos son los que van creciendo, ¿no? Entonces, acá, digamos, como se verían, ¿no? Estas trayectorias. Y acá un poquito como por grupos, ¿no? Y entonces vemos que obviamente, ¿no? Estas son los hombres y las mujeres. Vamos viendo cómo las mujeres tienen muchos menos episodios en rojo y los varones más. Y que además esto también está por edad, por grupo etario, que obviamente va disminuyendo, pero que las mujeres siguen manteniendo, digamos, estos episodios azules, que son, digamos, que no se insertan en el mercado de trabajo. Está en la secuencia. Es la secuencia, es la distribución de las secuencias para cada grupo de edad y sexo a lo largo del tiempo. Digamos, tengo todas, pero pongo solo un par. Del 2005 al 2018, ¿no? Entonces, si ustedes ven, son las mujeres muchas veces en estas intermitencias que me aparecen muchísimo más, digamos, en esta categoría invisible. Por unión también podemos ver que que esto me imagino que le afecta un poco más a las mujeres, que vemos muchos menos cambios, y además, digamos, están los que no asisten a la escuela, vemos que, digamos, que se van insertando, pero también hay mucha inserción parcial que vamos viendo, sobre todo a partir de los 20 años para estos grupos, ¿no? Mariana, perdón, ¿te puedo hacer una consulta Sí. de la encuesta? Porque Sí. no la conozco. O sea, se hacen, los paneles son de 5 trimestres. Sí, Y después vuelve otra nueva muestra, sí. 5 trimestres y así todos los años. Y vos Sí. elegís en general para mostrar el trimestre 1 porque representas El inicio de la el inicio, porque tenés más, Ajá. también más caracterización. Sí, digamos, es un cuestionario, el cuestionario del trimestre 1 es más largo por lo general, aunque ese ha cambiado el periodo en el que lo hacen, pero digamos porque es como un poco fácil, porque termina, yo sé que el 2005, trimestre 1 termina en el 2006, trimestre 1, es un poco más fácil de mostrarlo, pero sí, digamos, están todos los trimestres. No les voy a enseñar otro gráfico, porque tengo todo. Sí, pero ya se requiere. Sí. Ajá. Cinco primeros más. Parece que quiere. Sí. Normalmente no cambia mucho, sí. Lo cambian si son cada trimestre, son 3 meses, o sea, son
5 por 3, 15 cada 15 meses, o sea, no cae siempre, me genera como el problema de la estacionalidad y el empleo y que vas cambiando al elegir el primer trimestre. No, No, porque siempre acá, caen en digamos, los mismos meses del año, ¿entiendes? Acá en verano, si te cae el primer trimestre en enero, el empleo en enero no es lo que te contestan de desempleo, de ocupación, de todo lo demás, no es lo mismo si te cae en enero la pregunta que si te cae. Eso me genera. estable. Sí, hay un proceso que se lo voy a enseñar después, un poquito de picos, sobre todo en el verano, pero no es tan fuerte, ¿no? Durante mucho tiempo en México siempre decíamos, agarra el trimestre 2, pero en realidad, y sobre todo si no vas a estudiar las zonas rurales, que es donde hay más fluctuación, no es tan grave. Gracias. Entonces, porque justo, ¿no? O sea, si nosotros podemos seguir el trimestre, podemos ir como viendo elementos de los ciclos económicos. Acá tengo como los ciclos económicos de México, ¿no? Digamos, desde donde tengo los datos, ¿no? Que justamente desde el 2005 empieza como en esta onda expansiva, 2008 baja, ¿no? Ahí tenemos marcadas las crisis y les digo, bueno, ahorita que además del rollo que te hace un hoyo, porque sí se dejó de hacer esta encuesta, hay una manera como de salvar eso, pero todavía no está tan claro. Entonces podemos ir viendo, ¿no? Cómo esto se va moviendo, porque todas estas medidas también son como trimestrales, ¿no? Y entonces lo que vemos nosotros es que a partir de como del 2013 ya no tenemos recesión, pero tampoco crecimiento, ¿no? O sea, México tuvo ahí un crecimiento, o sea, nada. Y entonces esto, ¿cómo podríamos ver, ¿no? Si a partir de esto yo empiezo a hacer, aquí sí están todos los trimestres, solo tengo marcado el trimestre 1, pero ahí se ven que sí están todos los puntitos, ¿no? Entonces sí vemos como unas pequeños repuntes, ¿no? De cómo se distribuyen todos estos tipos de trayectorias de inserción de quienes no han empezado a trabajar y, digamos, podría hacerle como un suavizamiento, ¿no? Y para ver más claramente las tendencias, porque si vemos como esta estacionalidad, y lo que observamos es como que hay un aumento, ¿no? Aquí, un aumento en la de no disponible, que a partir del 2012 se hizo esta campaña, bueno, se hizo esta política acerca de la universalización de la educación, se ampliaron los niveles, ¿no? Pero si ustedes ven acá también hay como aumentos y disminuciones de estos que, digamos, son los que no son, que lo intentan pero que no se logran, ¿no? Ahí anda alrededor del 20% y la parcial también sigue bastante estable, ¿no? Y entonces, si corremos como algún modelo que controle elementos geográficos de la escuela, etcétera, etcétera, los años y las zonas geográficas, ¿no? Podemos como predecir las probabilidades, ¿no? Entonces, digamos, esto ya está diciendo que controlando por todos estos otros elementos sociodemográficos, se mantiene esta idea de que ha habido un aumento de esta trayectoria de no disponibilidad que tiene que ver con el retraso en la salida de la escuela, y sí este aumento entre el 2008 y el 2016 de esta trayectoria de, digamos, que no tienen éxito que buscan y que no logran insertarse los jóvenes en ese momento, ¿no? Entonces, creo que este vínculo todavía entre lo que sucede con los ciclos económicos y otras formas de estudiar la inserción laboral que incorporen la dimensión de estabilidad, todavía le queda como muchísimo por hacer. Esto fue como un pequeño intento, pero he intentado, no sé, multinivel, cosas así, pero no funciona como yo quisiera, ¿no? Entonces ahí están como los dos cambios más importantes, ¿no? Y bien, el otro reto que también, justamente como, bueno, se están cambiando estos elementos que tienen que ver con la escuela, ¿no? Uno revisa los datos, se ha aumentado de 2 a 3 años el promedio de escolaridad de la población ocupada en México. O sea, ha habido un aumento de la escolaridad. ¿Qué está pasando, no? Si la gente está estudiando más, hay estudios acerca de que los premios educativos cada vez están siendo menores. Entonces, ¿qué pasa, no? Entonces, esto nos lleva, sin duda, y es algo que hemos trabajado con Clara, a estudiar el desajuste educativo
y sobre todo, por el momento, el desajuste educativo vertical, ¿no? Es decir, que yo puedo tener un exceso de educación para las tareas que desempeño o, digamos, estoy infraeducado, ¿no? Tengo menos educación o estoy realmente en el ajuste, ¿no? Entonces, básicamente son 3 investigaciones de las que traigo elementos. Una que hice con Clara y con Victoria, otra que hice con Clara y otra que hice con Mariana Navarrete, ya en términos de la pandemia. Se quedó muy chiquito. Entonces, básicamente, lo que nosotros vemos es que en México se ha estudiado, no es una proporción pequeña, sino que es una proporción que se va ampliando además a lo largo del tiempo. Si acá yo estoy usando la visión normativa que divide las ocupaciones en 3 grandes grupos y una educación requerida, y a partir de eso uno decide si está por encima, por debajo o está ajustado. Hay otras formas, incluso hay una forma subjetiva que le van y le preguntan a la gente, oiga, pues usted se siente sobreeducada para lo que hace, sí, mire, me aburro. Está la otra que además justamente en procesos como este, donde cada vez hay más educación, si yo voy y le pregunto a la gente de una ocupación cuál es el promedio de su educación, no necesariamente me está reflejando lo que necesita la ocupación, que digamos esa es la estadística, y la normativa tiene la ventaja, ¿no?, que nos permite estudiar a lo largo del tiempo, a lo largo de espacios. México es enorme, entonces podemos ver esto, ¿no? Sí. Pero para no la normativa, la otra que sería que... Subjetiva. Subjetiva. Pero para algo que es como para una estadística. Sí, ¿se le preguntan a la persona? ¿O es una estadística que sale de las estadísticas? Que sale, o sea, por ejemplo, sí, yo saco el promedio de la ocupación y entonces ya digo, bueno, usted está por debajo del promedio, pero eso creo que... Pero si tengo una sociedad sobreeducada, eso no es exacto. Entonces, como que no te va dejando. Entonces, todavía hay muchas discusiones acerca de cómo medirlo, pero en este caso, para comparar en el tiempo, creo que la normativa o entre países podría ser la más adecuada. Si hoy he dicho sobreeducación y no sobrecalificación, porque pues lo estoy haciendo a partir de los años de escolaridad, porque también hay estudios de sobrecalificación, pero eso ya tienen, no sé, te metes a la PIAC, a otro tipo de encuestas donde miden las habilidades de la gente. Bueno, y eso ya es otro asunto, ¿no? También el desajuste horizontal es una cosa que también es muy interesante, que las competencias, o sea, es como yo estoy en un trabajo de mi carrera, no soy socióloga, pero estoy trabajando como licenciada en turismo, ¿no? O sea, eso sería un desajuste horizontal, que también es interesante porque las competencias se cruzan, ¿no? Pero es un poco más difícil de medir porque los catálogos de carreras se tienen que equiparar o ya sea o a ocupaciones o a sectores. Entonces, básicamente a veces como este desajuste, la inadecuación, a veces la educación es mayor que las tareas necesarias, la educación es igual o la educación es igual, ¿no? Entonces, a lo largo del tiempo, aquí sí tengo el trimestre 1 del 2020 hasta el trimestre 1 del 2021, tengo acá, y si usted ve, o sea, el naranja es la sobreeducación, ¿no? Entonces, la subeducación va disminuyendo con el tiempo. Si usted ve como que el nivel de ajuste se mantiene entre el 45 y casi el 50%, pero la sobreeducación ha venido aumentando bastante. Entonces, esto sí es una situación alarmante porque pues, quiere decir que hay un problema, ¿no?, entre la oferta y la demanda, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que nosotros pensamos o lo que dice la literatura acerca de este desajuste? Muchos nos van a decir que es friccional, que es un problema de información, que es esto, ¿no? Entonces, de nuevo, bueno, acá con Clara lo que hicimos fue seguir a los sobreeducados durante 5 trimestres. Utilizamos 2006 y 2007, 2016 y 2017, como para comparar 10 años, ¿no? Y pues, o sea, lo que nos dimos cuenta es que muchos pasaban en empecé en el trimestre 4. Sí, entonces,
el 37% de las secuencias en situación que empiezan de sobreeducación se mantienen en sobreeducación. O sea, que esta idea de que es algo que la gente pasa por ahí y que es de corto plazo, por lo menos no es tan de corto plazo porque duran más de un año, ¿no? Entonces, básicamente podemos tener como 4 grupos de trayectorias, ¿no? Y entonces lo que vamos viendo es que esta de permanencia es la más amplia, pero también hay unas de sobre con algunas intermitencias que pueden pasar al ajuste o a la subeducación de nuevo. Otras que van más hacia el ajuste, que tienen más episodios en el ajuste, y otras que salen, ¿no? Entonces, de nuevo, ¿no? No necesariamente iniciar en sobreeducación es algo que nos va a llevar hacia el ajuste, sino que más bien pareciera que es una situación como estructura. Entonces, y que además pues, se mantiene en el tiempo, ¿no? Básicamente nosotros encontramos que las condiciones de estabilidad en la no precariedad se reducían, que se presentaban mayores intermitencias y además en términos de condiciones laborales, también hicimos las trayectorias precarias que nos las traje, llevaban hacia la exclusión, ¿no? Entonces, además es esto, ¿no? Con otros artículos también nosotros hemos encontrado que no existe un efecto protector de la persona que está sobreeducada, sino todo lo contrario. No es algo que la gente diga, me voy a quedar en esta posición sobreeducada porque voy a tener mayor salario que el promedio o algo. Eso no pasa, ¿no? Sino que siempre están en peores condiciones que los ajustados. Entonces, ¿qué pasó en México con la COVID? ¿No? Entonces, la idea era, en este trabajo que hicimos con Emma Liliano, ya fue como tratar de evaluar qué había pasado con esta inserción. Esta no es longitudinal, porque les digo que no se puede, pero básicamente lo que usamos fueron varios trimestres para tener varios elementos de control. Entonces hicimos un pool de diferentes trimestres y años para ir comparando las encuestas para ver qué pasaba con la sobreeducación, ¿no? Básicamente en el trimestre 2 del 2020 no tenemos encuesta. Entonces, y fue el momento del cierre, entonces podríamos haber comparado solo el trimestre 1 con el trimestre 3, pero es muy de corto plazo. Y quisimos ver también qué pasaba un año después, pero también, digamos, justamente para tener como contrapartes prepandemias, incluimos las primeras 2 observaciones del 2019, en el trimestre 1 y en el trimestre 3, ¿no? Y bueno, tuvimos también algunos elementos, hicimos diferentes modelos para ver las condiciones sociodemográficas y básicamente corrimos 5 modelos para ir viendo qué sucedía con diferentes controles y los cambios en la probabilidad de estar desajustado, ¿no? Durante esos trimestres, ¿no? Entonces, primero acá para que ustedes vean, digamos, cómo estuvieron las salidas, ¿no? En los diferentes trimestres. Digamos, el volumen de ocupación de México, que son 40 millones. Entonces, No, entonces, digamos, el negrito es la sobreeducación, entonces vemos que se mantuvo bastante estable, vemos como también la salida de la subeducación, ¿no? Entonces, ya si lo vemos como en tasas de salidas, ¿no? Vemos unas salidas, digamos, no estadísticamente significativas para las personas sobreeducadas. Es decir, que los sobreeducados salieron menos del mercado laboral que los ajustados y, digamos, algo como lógico. Pero si ya comparamos el 2020 a un año, digamos, con un proceso más de recuperación, ya la única diferencia que nos da estadísticamente significativa tiene que ver con los subeducados. Entonces, digamos, en términos de salida, sí hay como un proceso como de protección, ¿no? Entonces, el mercado lo que va a decir, bueno, si tú estás sobreeducado, pues se queda, ¿no? O más bien, los que llegan se sobreeducan, ¿no? Que igual en como es transversal, no podemos saber esto, ¿no? Entonces, al final estos son como qué sucede con las probabilidades, que son efectos marginales
de estar en cada uno de los estados de ajuste, sobreeducado, ajustado y infraeducado, con respecto a los 5 modelos. Bueno, ustedes ven ahí ciertos trimestres donde están todos los modelos, porque solo en el trimestre 1 tengo la variable de experiencia laboral, que es una variable que me mide un poquito y me controla por algunos elementos del capital humano, pero digamos, cuando yo muestro cambios del trimestre 2 contra el 2019, no hay cambios estadísticamente significativos. Contra el trimestre del 2020, no hay cambios estadísticamente significativos. Estos dos son antes de pandemia. Y entonces, ¿qué sucede contra la pandemia? Si yo solo incluyo controles sociodemográficos, no tengo diferencias estadísticamente significativas. Pero ya si voy controlando por algunos elementos laborales, como el sector de ocupación, el tamaño de la empresa, todo esto sí voy viendo disminuciones, y también cuando se incluye una interacción de cómo responde el sector informal con respecto al tiempo, ¿no? Y acá... Cuarta fila, que es M9, M4. M4 es como el modelo 3 más experiencia. O sea que aquí, digamos, son modelos como sumativos. ¿Y cómo me dices? Años. El tiempo que lleva en el trabajo actual. Y el quinto es el de la interacción. Sí, experiencia informal y tiempo. Es una triple interacción. Sí. Entonces, y ya si vemos, o sea, uno pensaría, ¿no?, que en el trimestre 3 se ven estas diferencias y que no se van a ampliar a un año, pero a un año se ampliaron, ¿no? Entonces, si bien los cambios no son tan grandes, o sea, vamos a ver contra las tablas que les mencioné antes, que pasan de un 20 a un 30%, pero nunca habían habido cambios tan grandes en espacios tan pequeños, ¿no? Y digamos, sí vemos una diferencia entre lo que ocurre en la sobreeducación, en el empleo formal y en el empleo informal, donde vemos que en el caso del empleo informal, el empleo informal primero es el que tiene, digamos, como que se va llenando primero de los sobreeducados, y después el empleo formal, este aumento sucede, digamos, hasta el año después, ¿no? Entonces, bueno, lo que les decía es que los ingresos no cambiaron tanto. Ahorita tenemos, no un problema, pero ahorita nosotros durante la pandemia también tuvimos una política, previo a la pandemia se empezó con una política muy activa del aumento del salario mínimo, y esto se ha visto mucho en las encuestas. Entonces, no, digamos, estudiar los ingresos también en este periodo es complicado. Sí estudiamos los ingresos, no hay como cambios entre los ingresos, pero sí una situación donde los ajustados obviamente tienen mejores ingresos que los desajustados, incluyendo controles diferenciados. Si bien los cambios no son tan altos, ¿no? Bueno, es un cambio. Ustedes ven los efectos marginales de acá, son de 5%, de medio punto porcentual, pero entre trimestres nunca habíamos tenido cambios tan amplios. Y entonces lo que estaríamos viendo es este proceso donde primero se quedan en el empleo informal los sobreeducados, pero luego también el sector formal empieza a traer más desajustes, ¿no? Y que, digamos, que nos está hablando un poquito de cómo reacciona el empleo. Y bueno, esto es como un poquito de lo que traigo, como para discutir, ¿no? Tengo muchos otros retos, como ustedes vienen a ver mucho de trabajo no remunerado, que me parece otro gran reto, pero también otro gran reto al estudiar, por ejemplo, las ocupaciones, tanto en términos del desajuste educativo, estudiar qué es lo que están haciendo. Creo que es importante que también nos sentemos a estudiar qué implican las ocupaciones, ¿no? A lo largo del periodo, de periodos muy largos, ¿no? O sea, cómo vemos los cambios a raíz de los cambios tecnológicos. O sea, un vendedor hoy no es lo mismo que un vendedor hace 5 años. Entonces, esos son otros retos que me interesan y que a lo mejor podamos seguir platicando. Muchísimas gracias. Gracias por la pregunta. Muchas gracias, Ana.
preguntas ahora. Si no tiene preguntas. Yo pensaba algo que quizá, si es verdad, debe ser para 10 países, que la expansión educativa me imagino que es más rápida que el cambio de la estructura de los empleos y que hay algo de eso en general. ¿Hay más cosas o es algo como muy estructural y ligado? ¿Puede ser más rápido la calificación de la gente, de la oferta de empleos acordes? Pues la verdad sí, como decís, es algo que sucede porque también hemos hecho Costa Rica, bueno, y Uruguay, ¿no? En Uruguay nos da una base un poco más amplia de la estructura por abajo, ¿no? De la infraeducación nos da un poquito más amplio, que tiene que ver con justamente con esta evolución de las ocupaciones y del prestigio, ¿no? Creo que estudiar ocupaciones siempre nos empieza a ver eso, pero creo que también en el caso de México en específico, creo que sí tiene que ver con procesos de credencialización y de signalización de los mercados, donde se vuelve ya parte de los mismos filtros, ¿no? Que como empleador querés como maximizar, ¿no? Al recurso que estás contratando y entonces si podés pedirle un diploma, se lo vas a pedir aunque no lo vayas a usar. Hay más gente disponible con esos idiomas, entonces... Ajá, entonces empieza a ser como parte de los filtros y no parte de las actividades que se necesitan, ¿no? Entonces, pero eso, digamos, pone en jaque, o sea, vuelve a caer como en el mismo círculo de exclusión, ¿no? Entonces, claro, ¿no? O sea, también esto se tiene que tomar en cuenta que la educación para mí no es solamente educar a trabajadores, sino otros elementos, y que está bueno educar, no solo para trabajar, pero creo que sí es algo que también estamos preguntando porque cada vez el premio educativo es menor, ¿no? Y sobre todo, bueno, aquí no lo traigo, pero en otro documento que hicimos con Andy Sánchez para la CEPAL sobre el cambio tecnológico, lo que vimos es que además este premio puede ser menor en estas ocupaciones más tecnologizadas, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos, no? ¿Cómo mediamos ahí? Y sí, definitivamente tiene que ver con que la estructura va para otro lado, ¿no? Y que además siempre agarramos el toro por el lado del trabajador, ¿no? El trabajador es el que le falta, el que es un problema de empleabilidad siempre, ¿no? El que usted no tiene las herramientas que le están pidiendo en el mercado, entonces usted tiene que arreglarse, pero no es así, ¿no? O sea, porque llevamos con ese tipo de políticas años y años y esto sigue creciendo, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde vamos ahí, no? Anita, y a mí me genera algo la otra cola, la sur. ¿Qué tipo de situaciones son? ¿Cuáles son las características? Son muchos, la mayor parte son adultos más grandes, ¿no? Personas de 50 años, donde, por eso también era bien importante incluir la parte de la experiencia, que llevan muchos años trabajando en su empleo, ¿no? Entonces, claro, o sea, como antes no te pedían, ¿no? Tener ciertos niveles para ser un director, pero soy un director, entonces lo logré a punta de pura experiencia, ¿no? Entonces, sí, eso es... Exactamente. Tiene que ver mucho con eso. Sí, porque tiene que ver con la generación. Entonces, como que creo que también hay una manera en que cómo podemos cruzar también la generación acá, sería bastante importante. Yo sigo. ¿Viste los tipos de grupos que tenían sus eran exitosos? Sí. A mí los invisibles no me quedaron claros cómo estaban definidos cada uno, qué implicaban. A los invisibles. No me quedó claro qué eran invisibles. Son los que aparecen, que no tienen periodos de ocupación, pero aparecen después de que ya han tenido empleo. Entonces, es probablemente, digo, aquí hay de dos, y esto es algo que, por eso esto sigue siendo un trabajo ongoing, a pesar de que lleva un trabajo de muchos años. Porque hay una parte, pero no son todos, pero como el 25% de estos sí me coinciden con cambios en el informante. Entonces, esta es una encuesta que no la contesta la persona, ¿no? Sino que el informante lo da.
Entonces es probable que dice, ¿fulanito ha trabajado alguna vez? Sí, no. Entonces, y aparece ya en el otro, como que sí trabajó, ¿no? Pero lo otro es que como esta es una encuesta trimestral y las preguntas de ocupación se hacen con respecto a la semana anterior, también existe la probabilidad que esos otros que no tuvieron cambio de informante y que hayan tenido un periodo muy cortísimo de inserción laboral, pero que no me aparece como ocupado en la encuesta, y que, pero me aparece que tuvo experiencia, porque pasó de decir nunca ha trabajado a sí, sí ha trabajado, ¿no? Porque hay una parte donde te preguntan si alguna vez ha trabajado. Entonces, pero por ahí tengo esa espinita de ese cambio del informante que no me deja dormir tranquilo. Porque Sí, ya, en realidad dos preguntas porque en la primera parte como que incorporas la perspectiva de género y en la segunda, que imagino que lo miraste, pero que no está presentado, entonces le preguntas por qué no, tanto en los resultados que encuentran de COVID como en lo que es el estudio de la sobreeducación, si no encontraron diferencias para mujeres y varones. sí hay, pero quizás de alguna manera pensaríamos que las mujeres están más sobreeducadas, pero son hombres urbanos, más que las mujeres. En México. Sí, son hombres urbanos muy sobreeducados. En los dos grupos están más mujeres, en los grupos las mujeres están más, por ejemplo, si lo vemos en términos de trayectoria, entonces trayectorias que iban hacia la exclusión del mercado de trabajo, estas de acá, sí, aquí hay más mujeres. No traje las. En estas de acá, estas son mayoritariamente mujeres, ¿no? Que salen, ¿no? Durante el periodo. Siempre, todas estas intermitencias son, va a haber mayor presencia de mujeres. Entonces, pero sí hay muchos hombres urbanos, o sea, si yo, cuando nosotros hacemos modelos para predecir el desajuste educativo, sí me salen más los hombres que las mujeres en el caso mexicano y en el sector urbano. Es un fenómeno bastante urbano. Yo creo que tiene que ver también con que las mujeres pues están más en la formalidad y hay un buen pedazo de los sobreeducados que están en la informalidad, ¿no? Sí, es como, claro, sí son así. Y jóvenes, ¿no? Sí. Pero aún controlando con la experiencia, así como diciendo, bueno, comparemos, si tuvieran la misma experiencia, manteniendo la experiencia constante, siguen dando solución. Este gráfico son 5 trimestres, ¿sabes? Sí. Sí, estos son de secuencias, pero aquí todos empezaban sobreeducados y luego se iban hacia el ajuste, la sobreeducación o salen, ¿no? Me hice acordar que cuando son 5 años. Sí, sí. Me impresiona, es una conclusión de otro. De su información. Sí, como una cosa que no hay. Como algo de lo. Y no es Como friccional. antes de la migración y después, llevamos a la conclusión de me parece que Lara, que sabemos que la sobrecalificación, por ejemplo, la migración reciente no fue un problema que tenía que ver con la llegada, ¿no? Que tenía que ver con el desajuste y con las dificultades. Sin embargo, cuando ahora miramos a las trayectorias largas, la enorme mayoría de los que tienen sobrecalificación ya venían sobrecalificados en origen de años. Y nos preguntábamos también, la respuesta si es algo más característico de los mercados laborales latinoamericanos, o en realidad en casi todos los mercados de trabajo con la expansión educativa se da que la sobrecalificación es una proporción importante. Que en paper tiene un lado, migración sur-norte, es un problema de la llegada, que es justo ese corrige, pero no es un problema antes. Es que yo creo que no lo tenemos en no lo de miden. mercados que son segmentados, ¿no? Que tienen problemas de desajuste educativo en el origen del niño.
Es que los mercados laborales de América Latina no tienen nada que ver con los europeos. O sea, tenés todo, o sea, todo el punto del sector informal que nunca lo incorpora. Sobre educación, Sí. ay, Ay, pero como que todos los estudios se concentran en los recién egresados, en los jóvenes, en los universitarios, o en los migrantes, como en grupos específicos. Ajá, es raro que se estudie como en generalidad, porque como que Es un mercado, ¿no? sí, en cambio, pues acá, si bien la mayor parte, o sea, si hay una mayor presencia de jóvenes, obviamente en los episodios de sobre educación no son los únicos. O sea, no es, digamos, hay muchos sobreeducados que tienen 40 años, o sea, no es algo que les pasó ayer, ¿no? O sea, están sobreeducados. sí, acá no había nada significativo ni por edad, ni por comunidad, ni por sexo, ¿no? Sí, me acuerdo que me lo dejaron como esta, me marcaron así los primeros. Bueno, Acá, nos quedamos en largo. Habrá algo de mayor ajuste, pero lo que no se ve, quizá, o sea, como las habilidades que se obtienen en el trabajo, que no modifican como tu nivel educativo, pero te hacen mejor en el trabajo, según no sé, viendo de la nada, como un incentivo a quedarse ahí. ¿Cómo lo estamos haciendo? Sí, es que esa es estamos en la parte de la educación. Entonces, digamos, acá con la NOE tengo la ventaja de que eso digo yo, bueno, eso se gana con experiencia, ¿no? Entonces, pero esta media experiencia, pero no necesariamente esa experiencia te hace sacar las actividades que son para tu tarea. Claro, es interesante porque es lo visible y lo visible porque te puedes acercar. Igual a priori no piensa, hay un desajuste porque ganaría más en el trabajo de su educación, se dedicaría. Y bueno, y otra cosa que tiene como también la crítica es, bueno, la calidad educativa. Claro, no se nivel, pero Lo bueno, lo que decías de los premios, de los incentivos, como que se expande tanto, después no hay un margen para. sí, hay que trabajar en universidad de otro y ya está. Claro, el mercado de trabajo exige más, ¿no? Tenés que contratar. No soy igual los contratos. Para elegir, ¿no? Exacto. Uno que no Sí, terminó el liceo y otro que terminó, no, sí, precisa, ¿no? Para ese trabajo. Sí, estaba pensando más en empleo como que exijan un poco más y que todo el mundo tiene posgrado. Pero bueno, todos los que pasan por la educación terciaria tienden a tener posgrado, bueno, entonces ahora todos tienen. Aunque lo necesites. Por el trabajo acordes a eso, pero igual. Acá hay, volviendo a un punto de lo de las trayectorias, que lo único que conozco así como de trayectorias que en realidad pero es para los trabajadores formales, analizaba a las mujeres en las historias laborales, ¿no? Del BPS, que es la parte formal, y cómo las mujeres se iban cuando entraban en la licencia por maternidad, o sea, trayectorias de mujeres interrumpidas, formales, por trayectorias, y eso seguro está también relacionado con sobre educación, porque cuando vos tenés trayectorias más cortadas y te vas y volvés, las posibilidades de ascenso a las empresas en términos de que la experiencia cuenta y no la ves en ninguna de todas estas encuestas que tenemos acá, es algo que también se cruza, o sea, como todas las cuestiones que has mencionado están totalmente ligadas, pero no tenemos nada de informales, de trayectorias que incluyan a los informales. Y una pregunta clara también, porque ahora que están trabajando en esto, la idea sería con la CH nueva que tenemos ahora, trimestres que seguimos el mercado laboral, que se puede hacer algo para Uruguay parecido a lo que hizo Ana. Sí, pero no hay 5 minutos. No, son 3. Entonces, como que hacer los grupos es un poco más difícil. No, los casos, todos. Pocos estados, o sea, por ejemplo, si ven, aquí estos grupos sí los hicimos con Cluster y así. Los otros que yo presenté, como eran, por ejemplo, el de los jóvenes, son 7 estados y son 5. Entonces, eso no jamás te vas a poder hacer en Cluster, ¿no? Entonces, lo hice analítico, ¿no? Porque además también había una lógica, ¿no? No puede volver de aquí para acá, de la experiencia a la no experiencia, ¿no? Ajá, entonces, digamos, entonces es completamente analítico, ¿no? Yo digo, bueno, que están todos los que no tienen esto, todos así, como ciertos casos y ciertas cosas. Porque no, a veces no te da, ¿no? Cuando tienes tan poquitos estados. Es impresionante
la inestabilidad, ¿no? Ahora hace un tiempo récord, un año y medio, es muy poco, pero en un año y medio hay mucha inestabilidad en la situación laboral. Sí. Eso es muy impresionante, yo no sé si hay Fíjate que como yo no han implementado. no, porque no he visto, o sea, creo que América Latina, es decir, España tiene una No, Argentina tiene. panelcito. Argentina tiene, pero nunca vino a pero y es rotativo también. Sí. No sé cuántos trimestres son, honestamente, pero sé que cuando acá salió esto fue, ahora hacemos como Argentina, pues tipo, de ahí viene todo mi conocimiento, pero Habría que nunca. ver, sería bueno apuntar. Sí, porque la incidencia, mira, la cantidad de investigación Desde que Sevilla. leímos de Sevilla es la cantidad de sobrecargación. Y él no lo hace contigo, entonces. Mira. Y concluye. O sea, digamos, sí está bien lo que se dijo, la rotación laboral, pero esa rotación ocurriendo en sobrecualificación. Luego de vueltas, son más Estadístico no hay no. sí, es una de las cosas que quería hacer. Los resultados. O sea, estadístico es Sí, una media, un sí, promedio, lo que lo que hay en es observado cuál es el nivel educativo. Pero claro, si todas esa imagen con los resultados, se va cambiando la. Sí, ese es como el complicado. Siempre hay gente arriba de la media. A mí esas no me gustan mucho, pero la normativa siento que también me falta un poquito de dureza. La vista de varios corredores, más dispersión o menos dispersión en la media. Ya por arriba. ¿Hay alguna otra pregunta? Como esta inestabilidad, yo por ejemplo me acuerdo del trabajo. Una de las primeras veces que fue directo con aquel estudio de Benítez, ¿no? Sí. Entonces, ahí está muy bien el punto conceptual, porque una cosa que era, ¿no? que parece tan propia ¿no? de jóvenes, adolescentes en determinada etapa de la vida, ¿no? Que son niños, ¿no? Una cosa que estaba tan atada a la descripción de este perfil poblacional, son niños, ¿no? Y luego arrancó con los niños a ver qué le pasa, y los niños eran niños en el tiempo 1, pero en el tiempo 2 ya estaban laburando, estudiando, cambiando hijos, ¿no? Entonces está muy bien como para deconstruir esas categorías así, sí. ¿No? Y en el mercado de trabajo hay un montón de esas categorías que asumimos que son permanentes, ¿no? Y si la gente está por mucho tiempo, y estos análisis, ¿no? De las habilidades intencionales. Pero no es lo mismo, ¿no? La ocupación, o sea, como ves, súper heteronormada, ¿no? Incluso la medición, porque vimos la medida longitudinal entre hombres, le meto los 5 trimestres, no cambia a la tasa de ocupación transversal, pero las mujeres sí, los mínimos 5% son mujeres, ¿no? Entonces, claro que les afecta, a las jóvenes tienen también un comportamiento inestable como las mujeres, ¿no? Que si vieran las tasas de ocupación, como en otros periodos, no solamente, como que en la medida transversal, nos perdemos de tanto la participación, pero también pensar que esa participación es igual a la otra, como que no vemos esa diferencia. Si no hay más preguntas, entonces muchas gracias nuevamente, Ana. Pero tengo que grabar con la otra vez.